Muy buenos días, es un gusto recibirle con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se está sintiendo bastante cálida con 18 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1, también por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas y ver hasta dónde va a llegar la temperatura en esta jornada. 29 grados será la máxima de hoy para Montevideo y el área metropolitana. El cielo estará soleado con periodos de nuboso. ¿Qué pasará mañana viernes 10 de enero? Relativamente similar, casi un calco a lo que será el día de hoy. Tampoco se prevén precipitaciones. Las temperaturas extremas 18 y 29 para Montevideo. ¿Cómo arranca el fin de semana? El sábado, bueno, una máxima de 28. Va cayendo un poquito la temperatura, no sé si va a dar para hacer playa, pero la mínima de 18 este sábado también con cielo soleado y algunas nubes por allí se ven según meteorología. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y empezamos con datos de la Corte Electoral que según están analizando lo que es la iniciativa de plebiscito de sistema crediticio por una deuda justa que presentó Cabildo Abierto, bueno, tiene una tasa de rechazo por el momento de las firmas presentadas que ronda el 18,5%, lo que de momento haría inviable llevar adelante o que se plebiscite esta iniciativa con las elecciones departamentales del mes de mayo. Seguimos en Cabildo Abierto o vinculado porque Bruno Manini Ríos, hijo del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y de la senadora Irene Moreira, fue imputado por un delito de invasión de domicilio en reiteración real y un delito de violencia doméstica agravada tras ser denunciado por un presunto robo por su abuelo materno, Roque Moreira. Vamos a dar detalles de este caso más adelante. También vamos a hablar de conflictividad porque se presentó un informe de la Universidad Católica del Uruguay diciendo que el 2024 ha sido un año de mayores conflictos como último año de gestión que en otras administraciones. Los detalles también más adelante. El Ministerio de Salud Pública divulgó una serie de recomendaciones para turistas de nuestro país que están visitando o pasando sus vacaciones en Brasil por el aumento de diarrea de viajeros, un aumento de casos que se ha registrado y que bueno, afecta a compatriotas. Algunas recomendaciones a seguir para tener mayor cuidado y evitar sufrir esta diarrea. También para hablar de economía y sobre algo de lo que en principio se vendrá. Vamos a estar hablando con el economista Gustavo Viñales, que nos va a hablar sobre, bueno, de qué se trata este IVA personalizado, qué impacto tendría, cómo se ha aplicado en otros países, qué se busca con el IVA personalizado, un tema que bueno, surge desde el Frente Amplio como de estudio para aplicar en la próxima administración. Esto será 8:30 de la mañana aquí en la entrevista central. Ahora, momento de abrir las ventanas hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que San José entre Aquiles Lanza y Ejido, hasta el 17 de enero va a estar cortado por trabajos de saneamiento. Hay sol en Montevideo, ¿no? En esa cámara no se ve bien, pero hay sol a esta hora y está lindo. Les decimos también que Brito del Pino entre Enrique Puey y Palmar también va a estar cortado y esto será hasta las 4:30 de la tarde por trabajos de poda que se van a extender hasta el viernes 10. Hasta mañana va a estar cortada esa calle. Vamos a comenzar el desarrollo informativo y les decimos que el porcentaje de rechazos de la firma de la iniciativa presentada por Cabildo Abierto por una deuda justa alcanza el 18,5% según datos de la Corte Electoral, lo que haría de momento inviable que se lleve adelante la iniciativa popular. La consulta popular. Si bien falta aún verificar 2/3 de las papeletas, el partido político ya le pidió a la Corte que habilite un proceso de ratificación de las adhesiones que han sido rechazadas.
Esta tarde, la Corte Electoral informó que ya ingresó al proceso de verificación 101.706 firmas, es decir, algo menos de un tercio de las 322.928 entregadas en octubre por la campaña contra la usura y por una deuda justa para habilitar el plebiscito simultáneo a las elecciones departamentales y municipales del 11 de mayo. De las más de 101.000 ingresadas, 80.767 fueron aceptadas, 18.832 rechazadas y 2.099 están en proceso. Es decir, que del total de ingresadas, por ahora, 18,5% han sido rechazadas. Si al completarse la verificación se mantuviera esa tasa de rechazo, la iniciativa no alcanzaría el mínimo necesario para habilitar el plebiscito, ya que rondaría las 263.000 y precisa como mínimo 272.299 aceptadas, es decir, 10% del padrón de personas habilitadas. El informe de la Corte Electoral agrega que la gran mayoría de las adhesiones rechazadas por el momento, unas 14.000 de 18.000, no fueron admitidas por falta de coincidencia en la firma. En este contexto, el presidente interino de Cabildo Abierto, el actual director general de Secretaría del Ministerio de Turismo, Ignacio Curvelo, le pidió al organismo que las personas cuya firma haya sido rechazada puedan ratificar su adhesión y adjudicó la dificultad a que la gente cambie su firma con el tiempo. Además, apeló al antecedente de la campaña para habilitar el referéndum sobre la ley de caducidad de 1989, única vez en la historia en la que se habilitó una instancia de ratificación. El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, le dijo a MBD Noticias que en primer término la solicitud cabildante será analizada por la Comisión de Asuntos Electorales y que recién después quedará a consideración de las autoridades del organismo, que podrían tratarla el miércoles 22 de enero. Otra fuente de la Corte Electoral, en cambio, dijo que solo habría que analizar el pedido si tras la verificación de las firmas no se llegara al mínimo de adhesiones necesarias. Bruno Manini, hijo de la senadora Irene Moreira y del líder de Cabildo Abierto y senador Guido Manini Ríos, fue imputado por el delito de invasión de domicilio en reiteración real y un delito de violencia doméstica agravada, tras ser denunciada por un presunto robo en perjuicio de su abuelo Roque Moreira. La medida impuesta por la justicia es por 180 días y deberá fijar domicilio, prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del denunciante, colocación de un dispositivo de geolocalización y concurrir a la comisaría una vez por semana durante 90 días. Manini Moreira fue detenido en Montevideo y trasladado a la ciudad de Artigas, donde en la tarde del miércoles compareció ante la fiscal Nelly González en el marco de una investigación por presunta estafa. La denuncia fue presentada por un familiar directo en 2002, alegando el uso indebido de llaves digitales vinculadas a una cuenta bancaria. Una segunda acusación se sumó recientemente, vinculando al sospechoso con la sustracción de dinero, tarjetas y otros bienes del denunciante. Bruno Manini Ríos tiene 30 años de edad. Es técnico agropecuario y participó activamente en la campaña electoral de 2019. Y allí vemos en pantalla que en la tarde el senador Manini Ríos publicó en su cuenta de X: ante la dolorosa situación familiar y privada que nos tocó vivir, agradezco el apoyo que muchos nos dieron, a los que se llenaron de moralina y fueron irónicos, duros y agresivos. Les deseo que nunca tengan en su familia un problema similar. Se los deseo de corazón. Bien, y otras repercusiones hubo en redes sociales que, bueno, seguiremos viendo. Y cambiamos de tema porque el diputado del Frente Amplio y candidato a la intendencia de ese departamento, Nicolás Lorenzo, dijo que aún es temprano para evaluar el impacto de la denuncia contra el hijo de Manini Ríos. Destacó que Cabildo Abierto ya venía en declive en el departamento antes de que se supiera este hecho. Lamentable lo que ocurrió, son una familia conocida, nacional y más que nada en nuestro medio. En este caso la víctima, el abuelo, es conocido, fue edil departamental durante mucho tiempo, un militar retirado conocido, pero la repercusión que ha tenido a nivel político no la hemos analizado todavía, porque Cabildo Abierto acá, en Artigas, donde fue prácticamente su surgimiento, vale recordar que en el 2019 llegó a tener 10.000 votos, y en el octubre, en esta elección tuvo 3.000, o sea que Cabildo viene en declive permanente en cuanto a lo electoral, o sea, votó menos del 60% de su electorado en 5 años. Y pienso que esto, algún impacto siempre tiene, los que somos políticamente expuestos, lo que nos pasa en el entorno tiene alguna repercusión. Y Lorenzo cuestionó la posibilidad que la exdiputada Valentina Dos Santos pueda ser candidata a la intendencia por el departamento de Artigas. El sector Artigas Adelante, que pretende que el Partido Nacional la habilite, ya que el 14 de enero va a terminar de cumplir su condena por usurpación de funciones debido al pago de horas extras de forma irregular a personal de la comuna.
bochornoso ver que un intendente en ejercicio, una diputada en ejercicio sean formalizados y condenados por derecho penal. Es un hecho histórico para nuestro departamento, no conozco otro antecedente. Y hay ediles que sí, lo he visto en la prensa, lo he visto en otros comentarios que quieren que la diputada Santos sea la candidata. Pero claramente, como todos nos conocemos en Artigas, yo fui edil departamental conjuntamente con algunos de esos ediles. Sabemos que lo hacen por cuestiones de vínculos personales, ¿no? O sea, hay un edil que tiene a su esposa trabajando en la intendencia, el otro edil tiene a su hijo trabajando como director departamental del MIDES, o sea que más allá de la figura, Valentina, que sin lugar a dudas tendrá su caudal electoral que ellos mencionan, también está el interés personal de que Valentina vaya a la intendencia departamental como candidata. Y después claramente generó por lo trascendido de prensa, una división dentro del Partido Nacional, que hay otros grupos que no la quieren aceptar por entender de que está inhibida y que el Partido Nacional en su declaración se le inhibe de todo acto eleccionario, o sea que incluiría mayo. El sector 2525 del Partido Nacional, que promueve la candidatura de Dos Santos para la intendencia, entiende que a partir del 14 de enero quedaría habilitada para postularse. Por su parte, Lorenzo evaluó que el mayor crecimiento del Frente Amplio se dio en el mes de noviembre. El mayor crecimiento se da en noviembre, donde estará el balotaje, y el Frente Amplio creció casi 5.000 votos con respecto a octubre, o sea, en prácticamente 20 días creció 5.000 votos. Eso es una visión de castigo a Delgado. ¿Por qué lo traigo a la figura de Delgado a colación de estos temas? Porque Delgado fue uno de los que vino a hacer campaña por Valentina Dos Santos. La población entre Delgado y Orsi, por lo que ocurrió en Artigas, votó a Orsi. Y también hay críticas desde el Partido Nacional porque el dirigente nacionalista y posible candidato a intendente por el Partido Blanco, Mario Predebón, dijo a MB Noticias que el directorio del Partido Nacional asumirá las consecuencias en caso de que se habilite la candidatura de Valentina Dos Santos, en caso de que decida habilitarla. Esta definición se debería tomar entre el 1 y el 10 de febrero y según el dirigente de Blanco, una candidatura de la exdiputada artiguense generaría perder muchos votos. Es evidentemente que la lista 2525 quiere salir con su principal figura. No hace 30 días atrás, algunos dirigentes del partido que conforman el directorio fueron tajantes diciendo que ella no vuelve al Partido Nacional. Pero la política es muy cambiante, uno no sabe lo que puede pasar aquí 30 días. Nosotros para tener una candidatura nos faltan convencionales. Entonces nosotros tenemos algunos problemitas. Si la habilitan, hay mucha gente que corremos el riesgo que ni va a votar al Partido Nacional. Entonces es una decisión arriesgada. Valentino Dos Santos y Pablo Caro fueron procesados. Entonces hay muchos votantes molestos. Entonces, si ella es candidata, vamos a perder mucho voto. El senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, cuestionó que la designación de Diego Sanjurjo como asesor del Ministerio del Interior y que aceptara ese cargo no se discutiera en la interna de la colectividad. Viera sostuvo que la llamada doble consideración en relación a las críticas que recibió su sector cuando, encabezado por Pedro Bordaberry, se reunió con representantes del gobierno electo, recibió de parte de Ojeda. Nuestra sorpresa, porque, bueno, evidentemente fue un tema a título personal, y en su momento, hace pocos días, cuando Vamos Uruguay hizo una ronda de diálogo, de visita con distintos candidatos, que incluyó al electo presidente Yamandu Orsi, desde ese sector se nos criticó y de alguna manera hubo mucho ruido, por cuanto hacíamos un diálogo sectorial, que fue un diálogo de saludo, protocolar, de presentación, y ahora, bueno, vemos con sorpresa de que hay una aceptación por algunas declaraciones, aval de sus autoridades sectoriales, en forma personal, que nos parece que eso es lo que, en fin, nos llama la atención, la doble consideración. Sanjurjo es un excelente técnico, una buena persona,
Y bueno, tiene todo el derecho del mundo de aceptar. Nos llama la atención que desde su sector, que de alguna manera se nos criticó tanto, ahora sin procesarlo partidariamente se dé esta situación, ya no de diálogo, sino de contratación. Hay preocupación en figuras del gobierno electo por la dificultad y lentitud de información, sobre todo en el traspaso de información en el Ministerio de Economía. Y datos poco auspiciosos que obtuvo de manera oficiosa, dijeron a búsqueda fuentes del Frente Amplio. El próximo equipo económico liderado por Gabriel Odone maneja la información de que la actual administración va a cerrar un año bueno porque le pidieron a las empresas públicas que adelantaran para 2024 el pago de impuestos de 2025 y que el atraso con proveedores es enorme. Este miércoles el futuro ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, recibió a Gustavo Viñales, del Centro de Investigaciones Económicas, que ha defendido públicamente la propuesta de establecer un IVA personalizado. Además se reunieron Martín Valcorba, próximo subsecretario de Economía, con Rodrigo Arín, que encabezará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Algunas de las próximas autoridades de Economía han manifestado que el actual equipo económico no ha entregado información completa, como mencionó en rueda de prensa el presidente Luis Lacalle Pou. En este sentido, Martín Valcorba expresó en su cuenta de X que las 3 o 4 carpetas recibidas contienen esencialmente información pública, disponible en la web. Sostuvo que por el contrario toda la información que no es pública y que es relevante para conocer el punto de partida con que asumirá el próximo gobierno, solicitada el 17 de diciembre, no ha sido proporcionada. Como ejemplo, mencionó los datos relativos al cierre fiscal 2024 y la proyección fiscal pasiva para el año 2025 actualizada. Tampoco se obtuvo información, según Valcorba, sobre los ingresos adelantados solicitados a empresas públicas en el año 2024 y sobre los egresos postergados, en particular la situación de las deudas con los proveedores. Según el economista, esto podría mejorar el resultado fiscal 2024 en detrimento del año próximo. El designado ministro de Turismo, Pablo Menoni, anunció a través de su red social X la conformación de su equipo de trabajo. En su cuenta publicó que la directora general de Secretaría será Florencia Ualde, abogada y magíster en políticas públicas, con experiencia en el sector público, donde se desempeñó en tareas de asesoramiento, planificación y apoyo estratégico. Además, comunicó que Cristian Pos fue designado como director nacional de turismo. Pos, oriundo de Colonia, es licenciado en Relaciones Internacionales, docente y coordinador académico del Diploma en Herramientas Digitales para el Turismo de la UTEC. Menoni destacó que el equipo de dirección del Ministerio de Turismo será paritario, con una visión amplia del territorio y una impronta descentralizadora que tendrá personas comprometidas y con experiencia. Y hablemos de banda presidencial, la que recibirá Yamandú Orsi al momento de asumir la presidencia, que se está confeccionando en el barrio Casabó. Luján Soria será por tercera vez la que estará realizando este emblema dispuesto por una ley dictada bajo el gobierno del general Máximo Santos en 1882, luego de haber confeccionado la segunda banda que lució Tabaré Vázquez y la que vistió Lacalle Pou. Soy bordadora desde niña porque mi mamá era modista y yo la ayudaba, y además mi abuela también era bordadora, y bueno, de ellas aprendí y después soy autodidacta también y voy experimentando distintas técnicas, entre ellas la de Goldwork, que es la que se usa para la banda presidencial. Antes lo hacía en la congregación de Oblatas y bueno, cuando Lourdes no pudo bordar más, fue a través de Ramiro Sendic, que me recomienda, que llego a hacer la banda de Tabaré Vázquez. Y empiezo por el escudo, y después voy haciendo la parte de la rama que va sobre la cinta. Pero lo primero que empiezo es el escudo, que es lo que ya tengo empezado, lo que he ido adelantando mientras espero la llegada del hilo de oro. Las dos que hice las hice diferentes. Bueno, la de Vázquez tenía el número 2, que era lo que la identificaba, y después también la de Lacalle Pou le cambié la parte técnica del bordado para que se notara más el hilo de oro. Y en esta ya le agregué un detalle más de un color de bronce, de hilo de bronce. Presidencia paga los materiales y después el costo de la banda. En este caso no sé quién es que la va a pagar, pero Lacalle Pou, por ejemplo, se la regalaron los amigos y la de Tabaré Vázquez la pagó él.
Y hablemos ahora de conflictos porque según el último informe del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, 2024 tuvo mayor conflictividad que los últimos años de gestión de los 4 gobiernos anteriores. Eloísa González, directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica, los mayores niveles de conflictividad dice que se registraron en la construcción y en la educación. Es un año más conflictivo que el resto de los años que los restos últimos años de gobierno, digamos, habituales, o sea que podemos decir que es verdad que en 2024 la conflictividad es más alta a la esperada y más alta que otros años, últimos años de gobierno en otros quinquenios anteriores. Este año hubo 107 conflictos, de acuerdo a como nosotros los medimos, que son trabajadores dependientes, medimos interrupción de actividades, o sea, siempre que hubo paro, hubo 107 en el año, y que la causa más relevante en el 2024 es condiciones de trabajo. Y bueno, y los sectores, la verdad que estábamos analizando vinculado al año pasado, al 2023, y terminan siendo construcción y educación los sectores que presentan más conflictividad. González se refirió a las expectativas de conflictividad laboral para el primer año de gobierno. El primer año de gobierno de cualquier gobierno suele ser un año digamos, que presenta conflictividad por los ajustes. De hecho, tenemos una nueva ronda de negociación salarial, ¿no? O sea, tenemos una nueva ronda. Esto siempre genera, de nuevo, ¿no? Siempre genera algunos conflictos vinculados con los lineamientos, ¿no? Que propongan los actores. Y siempre que queremos empezar a pensar distinto, digamos, hay algunas resistencias. Entonces, estas cuestiones, si avanzaran, yo creo que también podrían ser, bueno, para los dos lados, porque las cámaras empresariales también van a ofrecer resistencia, digamos, a algunos de estos temas si esto ocurriera, y al revés. Yo creo que ahí va a haber una pugna, que bueno, una tensión que es evidente y que, digamos, es conocida y hasta necesaria, pero que dependerá un poco del ajuste de estas expectativas, bueno, cómo continuará el año que viene. El sindicato del área audiovisual, Gremio Cine, cuestionó la iniciativa del Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, que está orientado a crear un archivo fílmico nacional. Se entiende que no se involucró al sindicato ni las gremiales del sector. Gremio Cine ha tenido una mirada crítica respecto a la CAU, cuya creación, entiende, implicó un cambio de modelo de gestión. Nadie puede estar en contra de que haya una política pública con respecto al patrimonio audiovisual, eso no está en discusión. Tampoco lo discute Cinemateca, no es una cosa que haya discutido Cinemateca, sino que la forma del cometido, cómo se ha hecho, con una mirada casi única. Entonces, hubiera sido genial que esta mesa donde se anuncia lo de la Casa del Cine hubiera sido una mesa conjunta entre las gremiales. O sea, es un tema importante como para mostrar una cara pública que no sea esta. Nosotros nos parece que esto es parte de la aplicación de un modelo que entendemos nosotros que no le ha hecho bien al cine nacional. Nosotros participamos en la mesa audiovisual, en la mesa educativa, en la mesa de patrimonio. Bueno, hemos participado en todas las mesas posibles. Pero hay un diálogo que no funciona. Desde el gremio cuestionan el recorte de la partida económica por parte del gobierno a Cinemateca. Nosotros en unas publicaciones que hacíamos en redes sociales decíamos, bueno, no parece bueno construir sobre los escombros de Cinemateca, para ser un poco melodramáticos, pero una política pública. El asunto, estamos de acuerdo con la política pública, todo el mundo está de acuerdo con que exista una política pública. El asunto es que esta no parece ser una política pública porque no ha tenido esa articulación ni ese diálogo. Comenzó la edición 2025 de Escuelas de Verano, que irá hasta el 13 de febrero en Maldonado y hasta el 8 de febrero en todo el país. El programa abarca 153 escuelas en todo el país, que son escuelas sedes. O sea que a esa escuela van niños de la propia escuela y algunos otros niños de otras escuelas que quieran participar, y los padres lo anotaron. Los maestros que trabajan en este programa son maestros que se anotan voluntariamente y es digamos, un trabajo adicional al sueldo que ellos tienen. Entonces, algunos maestros quieren trabajar en verano. ¿Cuántos estamos hablando? Y nos estamos hablando de todo el programa de 153 escuelas, estamos hablando de un presupuesto de 91,5 millones. Pero te quiero explicar que va a sueldos, que es el mismo sueldo que tiene el maestro en ese mes, y va también incorporado partidas para las escuelas para compra de material didáctico. Pero también abarca la alimentación.
Nosotros vamos a tener en cada escuela auxiliares, ¿no? Auxiliares tanto de servicio como gente ocupada en la cocina, que es todo comida hecha en la escuela. Y además tenemos las salidas didácticas. La Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje y la Cámara de Turismo vuelven a solicitar a las autoridades de la enseñanza cambiar el inicio de comienzo de clases, que está previsto para el 5 de marzo, luego del feriado de Carnaval. Nosotros mandamos una nota a las autoridades de primaria solicitando cambiar el inicio de las clases el 5 de marzo, que corresponde al miércoles de Carnaval, para el lunes 10. Estamos hablando de una simple diferencia de 3 días. Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Y esto realmente afecta grandemente a los sectores del turismo, sobre todo del turismo nacional. Yo me atrevería muchas veces, no me gusta responder con otra pregunta, pero me gustaría saber la opinión de un hostel o de un pequeño hotel de Rocha o de Colonia o de Canelones o de las propias termas, en donde Carnaval significa la última oportunidad de la temporada alta. Y después se avecina un largo invierno en donde prácticamente el trabajo va a ser muy poco, o generalmente es poco, y yo creo que las autoridades de la enseñanza por lo menos deberían de haber respondido una nota oficial que mandó todo el sector turístico. La mandó a UDAVI, a quien yo represento, pero la mandó también la Cámara Uruguaya de Turismo. El Ministerio de Salud Pública emitió una advertencia en las últimas horas sobre el aumento de casos de la llamada diarrea del viajero que se está detectando en algunos municipios de Brasil, destino turístico habitual de muchos uruguayos y uruguayas. La Secretaría de Estado publicó una serie de recomendaciones para evitar llegar a estas molestias. Autoridades sanitarias de San Pablo, en Brasil, alertaron por un brote de gastroenterocolitis en las zonas turísticas. La llamada diarrea del viajero es un síndrome clínico vinculado al consumo de agua o alimentos contaminados, pero también puede ser causado por baños en aguas no seguras. Los microorganismos que lo provocan en la mayoría de los casos son virus y bacterias. Los síntomas son diarrea, cólicos abdominales, náuseas, vómitos y fiebre. En la mayoría de los casos no suele causar enfermedad grave y tiene una duración de entre 1 y 5 días. Para extremar las precauciones y minimizar el número de casos, el Ministerio de Salud Pública recomienda a quienes viajan al país vecino lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de consumir o preparar alimentos, después de utilizar el transporte público o concurrir a lugares con gran flujo de personas. Si no hay agua disponible, se puede optar por utilizar alcohol en gel. Beber solo agua previamente hervida o embotellada. Evitar productos lácteos sin pasteurizar, incluidos los helados. Evitar el consumo de carne, pescados y mariscos crudos o poco cocidos. Consumir frutas y vegetales que puedan pelarse, tales como bananas, naranjas o paltas. Asegurarse de que la playa cuente con habilitación para baño. Evitar piscinas, arroyos y lagos. Al ducharse o bañarse, evitar ingerir agua. Ante el contacto directo con una persona enferma en el hogar, extremar los cuidados higiénicos y no compartir vajilla, toallas ni ropa de cama. Ante alguno de los síntomas se recomienda mantenerse hidratado con agua embotellada o sales de rehidratación oral. Ante la presencia de vómitos persistentes, fiebre o heces con sangre, se recomienda buscar atención médica de inmediato. En el caso de personas inmunodeprimidas, niñas o niños pequeños, embarazadas y adultos mayores, se debe buscar atención médica incluso si los síntomas parecen leves. La infectóloga Zaida Arteta dice que este brote no tiene riesgo para nuestro país. La especialista entiende que la época del año es propicia justamente para este tipo de enfermedades y se recomienda tomar agua embotellada, evitar hielos y consumir alimentos en la calle.
Estas son enfermedades que son en general virales o bacterianas, pero que también pueden ser causadas por algunos parásitos. Todavía no tienen 100% identificado cuál es, probablemente sea un virus que está circulando, que da gastroenterocolitis, un virus conocido, no estamos hablando de una enfermedad nueva, pero que bueno, los cuidados más importantes para la no adquisición es tener cuidado con el agua que uno ingiere, con el hielo también, que está hecho de agua y que muchas veces esa agua para hacer hielo no es de calidad. Tener cuidado, usar agua embotellada o si no hay posibilidad, hervir el agua sería como otra opción. Lo mismo estar seguro de cómo fue confeccionado ese hielo que uno ingiere, que muchas veces las condiciones de higiene no son las mejores. Y también con los alimentos, ¿no? Los alimentos también elaborados de forma de tener un cuidado de cadena de frío, de lavado de manos, en condiciones, digamos, bromatológicamente adecuadas. Muchas veces en estos momentos se consumen frutas, cuestiones en la playa, en la calle, que muchas veces, sin mala intención, pero están elaboradas en condiciones donde se puede transmitir mucho más estas virosis. Ese sería uno de los grandes focos. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando de economía y de qué se trata el IVA personalizado, entre otras cosas. Esto lo haremos con el contador Gustavo Viñales. Ya venimos. Este segundo bloque de Medio de Noticias ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a Gustavo Viñales, quien es contador y además coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario de CIMBE, del Centro de Investigaciones Económicas. Un gusto recibirte, estar con nosotros esta mañana. Un gusto para ti. Para mí, digo, y saludos a la audiencia. No, realmente es un gusto porque además, han trabajado mucho en uno de los temas que en los últimos meses o en las últimas semanas, capaz que ni tanto, ha dado mucho que hablar, que tiene que ver con esa posible aplicación del IVA personalizado, ¿no? Que ustedes además en CIMBE ya han venido trabajando y van a presentar además en este 2025 una serie de informes para explicar de qué se trata. ¿Cómo podrías explicar, cuál es el objetivo de implementar un impuesto, digamos, de este tipo, este cambio? ¿Cuál sería el cambio? Bien. A ver, efectivamente sí, desde CIMBE, desde el Laboratorio Fiscal y Tributario, porque además no soy yo, es un equipo. Hace tiempo que estamos trabajando en esto. La idea es poder presentar una serie de informes o documentos aterrizados a lo más práctico que se pueda. Está claro que la implementación práctica, que a veces lo que la gente quiere escuchar, tiene detalles que al fin no son lo más importante, ¿sí? Lo más importante sigue siendo lo conceptual, y por eso. El IVA personalizado es una herramienta. A ver, yo quiero que la gente entienda algo que es difícil de entender. El sistema tributario tiene distintas herramientas. Algunas, como el IVA o el IMESI, que son impuestos al consumo, y a veces yo digo impuestos indirectos y la gente no tiene por qué entender que es indirecto. Indirecto porque finalmente los contribuyentes del IVA no somos ni tú ni yo, es la empresa que nos vende los bienes y servicios. Pero la empresa lo traslada de una manera muy simple. Tú vas a comprar algo y compras agua masiva, y el IVA lo pagaste tú, si bien el contribuyente efectivamente nombrado por la ley es quien nos vendió el agua, ¿sí? Pero es un impuesto bastante opaco. Ni tú ni yo tenemos la más remota idea cuánto pagamos de IVA o cuánto soportamos de IVA en nuestros consumos por mes. No, por mes no, pero cuando vemos la boleta veo. Bueno, a veces te fijas, a veces ni te fijas. Pero la gente no sabe, no tiene idea. Sí, cuando paga señora, jubilado, y paga el IAS, ve que le descontaron el IAS y dice, ¿cuánto pagué de IAS? Pero no tiene la más remota idea en general cuánto terminó pagando de IVA en sus consumos. Ni siquiera saben los tipos de alícuotas, ni siquiera sabemos. Hay otros países, Estados Unidos es el caso más claro, y hoy la gente, aunque no haya ido a Estados Unidos, lo percibe en las compras que hace por internet, que compró a X dólares y cuando va a pagar es más dinero porque incluye el tax, el IVA. Claro. Entonces, es un impuesto opaco e indirecto. ¿Qué significa directo? Por ejemplo, los impuestos a la renta, el IRPF, el IAS o el impuesto a la renta de las empresas, no es tan fácil darse vuelta y trasladárselo a otro.
obviamente integra los costos de la empresa, el impuesto a la renta, pero nadie nos vende un producto más impuesto a la renta, ¿sí? Sí nos venden más IVA. En Uruguay, para que la gente dimensione también, el IVA representa aproximadamente el 47-48% del total de los ingresos de la DGI. O sea, si nosotros agarramos el 100% de los ingresos de impuestos que recaba la DGI, el 47-48% es el IVA. Si le agregamos el IMESI, estamos cerca del 55%. El IRPF es apenas el 18%, y si le agrego el IAS, llego al 20%. Entonces, de un lado tenemos el 55% son impuestos al consumo, y apenas el 20% son impuestos directos a las rentas de las personas. Digo para dimensionar. Entonces, si uno quiere pensar el sistema tributario para hacerlo mejor, ¿y qué quiero decir hacerlo mejor? El sistema tributario debería ser, porque a veces son palabras muy técnicas, decimos, tiene que tener suficiencia, bueno, alcanzar para la recaudación total para las erogaciones del Estado. Más allá que quien define el nivel de erogaciones del gasto no es el sistema tributario, sino que va por otro lado, pero tiene que ser suficiente. Tiene que ser eficiente, es decir, generar las menores distorsiones posibles, y por eso lo digo, porque el IVA tiene problemas de eficiencia, y tiene que tener equidad. Cuando hablamos de equidad es que guarde relación con la capacidad contributiva de las personas. Claro, acá hay mucha gente que dice, bueno, es un impuesto que si consume, se paga. Pero hay gente que puede... que lo puede... Claro, por eso yo digo, las personas... No, claro, hay gente que lo recupera por mecanismos... Sí, porque tiene empresa, entonces algunas cosas las compra bien empresa, aunque las consume personalmente. ¿Y cómo sería este cambio que sería, en principio, según lo que ustedes plantean, más justo? Y va esto de la equidad. Si nosotros, y no digo, no hablo de personas, pero hablo en términos estadísticos, ¿no? Si nosotros logramos dividir categorías por ingresos de personas y lográramos medir, que es lo que estamos trabajando, el sector entre 10, ¿no? Entre deciles que le llamamos, o si la gente quiere pasarlo más simple, sectores de ingresos bajos, medios y altos, para hacerlo entre 3 y no complicarle la vida. Si nosotros logramos estimar los sectores de ingresos bajos, en su total de ingresos, ¿cuál es la tasa que pagaría de IVA? O sea, ¿cuál es la cantidad de IVA que paga en sus ingresos, el porcentaje, los sectores medios y los sectores altos? Esto está estudiado, no lo digo yo, hay academia profunda. Efectivamente, los sectores de menores ingresos tienen soportan mayor carga de IVA. Claro, tiene una representación mayor del mayor impuesto. Respecto a sus ingresos, en valores relativos, no en valores absolutos. Obvio que el que consume más paga más en términos absolutos, pero paga menos en términos relativos, en un porcentaje. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando hablo de ingresos, no todos nos consumimos todos los ingresos. La capacidad de ahorro se termina destinando a bienes que muchas veces no están gravados por el IVA. Por ejemplo, los inmuebles, por ejemplo, los activos financieros, por ejemplo, los viajes en el exterior. Bueno, la situación de ahorro, que tal vez en algún momento en el tiempo se transforma en consumo, pero muchas veces eso realmente genera patrimonios que se heredan en el tiempo y nunca se consumen. Entonces, cuando voy al sector de menores ingresos, no solo consume el total del 100% de sus ingresos, sino que mucha gente está endeudada, o sea que consume el 120% de sus ingresos. ¿Me explico? Porque no solo consumo todo lo que ingresé, sino que pido prestado y también lo consumo. ¿Y cuál sería un corte ideal para lograr esa equidad? ¿Un corte si hablamos de quintiles o...? Bueno, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es la media de ingresos en nuestro país? Que al fin es importante. Los que tienen menos de eso se beneficiarían. Pero, ¿y dónde está el problema? El IVA, históricamente, entiende esto que yo estoy diciendo, no solo en Uruguay, sino en el mundo, entonces ha ido sistemáticamente buscando soluciones parciales en el diseño del impuesto. Entonces, hay 3 alícuotas. Algunos productos están grabados a tasa 0, otros a tasa mínima, que es 10%, y otros al 22%. Ahora, eso alcanza a todo el conjunto de consumidores. O sea, son soluciones que se llamaban universales. No estaba pensado cuál es tu capacidad contributiva o mi capacidad contributiva. Pero decimos, este producto, como es sensible para todos, lo ponemos a una tasa 0 o 10% en lugar de 22%. Pero además, el sistema ha ido en algunos casos buscando también soluciones en el diseño del impuesto. Por ejemplo, el transporte de pasajeros tiene un IVA mínimo, pero que en realidad se puso para permitir recuperar a las empresas el IVA compra que consumían y no trasladarlo también como un costo
al costo del pasaje. Eso también pasó en la salud, eso pasa en el IVA frutas, flores y hortalizas. Entonces, si vas a comprar a la feria no tiene IVA, pero si vas al supermercado también. Ahora, de verdad, seguramente tú o yo o los que nos están mirando van alguna vez a la feria y van alguna vez al supermercado. O sea, no es un corte perfecto, no es una solución perfecta. No es que los ricos van al supermercado y los pobres van a la feria. No. Seguramente todos vamos a ambos lados o vamos por distintos motivos. Hoy la tecnología nos habilita a empezar a trabajar no en el diseño del impuesto del lado de los productos y de la liquidación, sino de quiénes son los consumidores, para determinar categorías de consumidores y devolver según categorías de consumidores. Claro. ¿Cuál es el punto de equilibrio, que es lo que tú me preguntás y que todo el mundo quiere saber? Claro, el punto de corte, el decil de corte. ¿A dónde deberíamos ir? A un sistema más simple, evitar las 3 tasas, que eso genera problemas de evasión, aunque la gente no lo entienda, genera problemas de evasión, créanme, lo estudiamos. A evitar las 3 tasas, ir a una tasa única, intermedia. ¿Cuál va a ser esa de corte de equilibrio? No lo sé, pero supongamos 18, 19, 20, entre la de 10 y la de 22. Lo que pasa es que hay mucho menos productos en 10 que en 22. Claro, pero yo te preguntaba el decil de corte en cuanto a decir, bueno, ¿quién es que gana? Bueno, ¿cuál es la media de ingresos? Eso está claro, o sea, eso se estudia estadísticamente. Yo no sé cuál es la media de ingresos en el Uruguay. Sería por la media, los que ganan menos de tanto no tendrían ese IVA, ese impuesto al valor agregado. Se le puede devolver a partir de que tengan ingresos por X en el decil que se resuelva, porque al final eso es una decisión política, por debajo de la media. Yo quiero que entiendan algo, por ejemplo, los productos que están en la tasa mínima son los productos de la canasta básica, arroz, pan, leche. Exactamente, pan, pero algún tipo de pan. Pero, por ejemplo, están los medicamentos. Claro. Uno podría determinar que la devolución de medicamentos no solo sea por ingresos, ¿sí? Sea por determinado perfil, digamos, de las personas, de sus diagnósticos. Porque hoy está la tasa mínima del 10% para todos. Está claro que algunos sectores que además generalmente coincide por edades, jubilados por debajo, con ingresos por debajo de tal, pagan igual una tasa de IVA de medicamentos de 10%. Claro. A determinados jubilados, que es relativamente simple medir sus ingresos, ¿sí? Por lo menos los ingresos que provienen de jubilaciones y pensiones, perfectamente se le podría devolver el IVA de los medicamentos en una modalidad que ni siquiera lo tenés que bancarizar y que pague con una tarjeta, se lo podés devolver hasta en su jubilación. Eso te iba a preguntar, y con esto tenemos que ir cerrando, que se nos acaba el programa, ¿no? Pero ¿es fácil de implementar, te pregunto, por una respuesta corta, y después sería como esa devolución que teníamos del IVA cuando pagábamos con tarjeta? Bueno, nosotros tenemos una experiencia piloto en un IVA personalizado, que ya existía en gobierno de Frente Amplio, y este gobierno modificó la herramienta. Antes se hacía con una tarjeta, Mides, y esto fueron por una aplicación en el teléfono. En cualquier caso, siempre estuvo en un plan piloto pequeño, en la órbita del Mides y para sectores de muy bajos ingresos. Esta herramienta del IVA personalizado es algo muchísimo más potente que nos daría posibilidad, ¿sí?, de trabajar con devoluciones que vayan mucho más allá del tema ingresos, que vayan por categorías, sectores, digamos, población de frontera, en caso de diferencia de precios con el otro lado de la frontera. Esto sería una posibilidad de lograr precios competitivos para una canasta de productos, vuelvo a decir, de jubilados, de mujeres, de enfermedades específicas, los celíacos en los productos de consumo, o sea, el universo es infinito. Hoy la tecnología nos permite avanzar en esto. Naturalmente que no es una implementación de un día para otro, esto es un proceso y la tecnología corre a nuestro favor. Y en realidad, cuando yo siempre digo, los problemas principales no están en la tecnología que está disponible, están las decisiones políticas, claro, de quien lo implemente, ¿sí?, en esas categorías, en el quantum se devuelve, cuál es la posibilidad, porque empezamos a transparentar el IVA, decimos, señor, usted consume esto y a estas categorías le podemos devolver parte. Está bien. Gustavo, nos quedamos con ganas, pero esto es algo que va en proceso. Totalmente, y es algo que está claro hablando. Que el mundo lo está pensando, no es que Uruguay nos levantamos... Hay un informe del BID sobre eso. Sí, hoy el Fondo Monetario también está trabajando en esto. Pero seguiremos hablando de cuando se vayan definiendo todo esto. Gracias. Un gusto. Nosotros ahora nos vamos a exteriores a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo, que tiene otras informaciones. Juliana, bienvenida, buenos días. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Los convoco para hablar de la presencia de cianobacterias en las playas montevideanas y conocer el trabajo detallado
que viene realizando la Intendencia de Montevideo en el monitoreo de la calidad del agua, y nos acompaña Verónica Piñeiro, la gerenta del Departamento de Desarrollo Ambiental. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo es la puesta a punto que se realiza día a día para conocer o no la presencia de cianobacterias? Bueno, lo primero es que en este momento no hay cianobacterias en las playas de Montevideo. Quienes quieren ir a las playas pueden ver previamente en la página web de la Intendencia el estado de situación de las playas. Están colocadas allí todas las banderas, incluso ver las banderas que hay. En este momento ninguna de las playas tiene colocada la bandera sanitaria, que puede colocarse por diferentes cuestiones. Una de ellas son las cianobacterias. La Intendencia monitorea las playas semanalmente en 2 muestreos semanales, a veces 3, dependiendo de las condiciones, para mantener actualizado el estado de situación sanitaria y la posibilidad de bañabilidad que tienen las playas. Eso se va publicando en tiempo real a partir de que se hacen los monitoreos para que esté disponible la información, y además se generan informes semanales de las condiciones que tiene las playas. Cuando detectamos alguna situación, ponemos alguna alerta o manejamos esa información para que la gente la pueda tener disponible. ¿El monitoreo puede prever qué va a pasar en los próximos días o es algo que se maneja minuto a minuto, digamos? Más que el monitoreo nos permite tener información sobre cómo son las condiciones, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cianobacterias, si hay un aumento en la cantidad de nutrientes o si hay una baja en la salinidad, todo muy dependiente de cómo el río Uruguay descarga sobre el río de la Plata. Cuando hay un aumento de la descarga, el agua es más dulce, también puede traer propágulos de las cianobacterias, ¿no? De floraciones de cianobacterias que pueden mantenerse en la costa. Lo que hemos tenido de fines de diciembre y principios de enero, que fue donde se detectaron algunas de las floraciones, un cambio en los vientos. El viento sur trajo agua más salada a la costa y eso llevó a que no se estén detectando cianobacterias ahora. Hacemos un seguimiento permanente y los guardavidas todas las mañanas colocan las banderas y ahí dan aviso también en caso de que se detecte alguna floración para nosotros poder ir a hacer los análisis y los muestreos correspondientes. Verónica, a propósito de las playas, se está trabajando en las dunas por el cambio, por el viento. ¿Qué está pasando en Playa Honda? Bueno, en Playa Honda de Malvin estamos haciendo un movimiento de arena de contingencia. Detectamos que el viento sur, empezó a poner mucha arena sobre el muro de la Rambla. Esa arena estaba sobrepasando el muro y yendo a la calle y perdiéndose del sistema dunar de la playa. Estamos retirando esa arena de la cercanía del muro, generando dunas secundarias y vamos a poner algunas barreras. Ese trabajo nos está llevando en las mañanas, así que capaz que generamos alguna molestia porque eso se hace con máquinas. Estamos intentando terminar mañana eso, pero también las condiciones del viento que vamos a ir haciendo el seguimiento, si no requiere que la semana que viene sigamos con eso. ¿Se está haciendo el seguimiento en otras playas también? Sí. Tenemos diariamente quienes hacen el mantenimiento de las playas y la limpieza, el vaciado de papeleras, también observan esas situaciones y si hay una detección de acumulación de arena en un punto donde genera una pérdida puntual, vemos de desarrollar alguna contingencia o alguna acción de contingencia que nos permita conservar la arena en la playa, que es tan importante. Verónica, para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones para los bañistas cuando hay bandera sanitaria por el tema de la cianobacteria? Bueno, la presencia de cianobacterias puede generar algunos riesgos. Lo importante es que se informen con quienes están en la casilla de guardavidas por qué está colocada la bandera sanitaria, porque como les decía puede estar por alguna otra cuestión que no sea solo cianobacterias, y en el caso de haber cianobacterias lo que se recomienda es no ingresar al agua, y si se está en contacto con el agua y se genera alguna irritación en la piel, lavarse enseguida o consultar al médico en caso de que esas irritaciones continúen, y en el caso de los niños que no estén en contacto con la arena que pueda tener resto de cianobacterias, que puedan ingerir esa arena y eso pueda tener un problema. Siempre los niños y los adultos mayores pueden ser los más sensibles a los efectos de estas cianobacterias. Brevemente, ¿se puede chequear dónde y en qué playa tiene cianobacteria en la página de la Intendencia? La página de la Intendencia, si ponen estado de las playas, ahí hay un dibujito de la casilla de guardavidas, dan clic ahí, aparece todas las banderas de todas las playas. Si cliquean sobre la playa, en caso de haber bandera sanitaria, o si no están las banderas típicas, la verde, la amarilla o la roja, según cómo estén las condiciones para ingresar al agua, si está la bandera sanitaria y cliquean arriba, va a decir por qué está colocada. Si es por la presencia de cianobacterias, si es porque hay algún animal marino, como ha pasado en otras temporadas, que está descansando sobre el agua, o si es porque llovió el día anterior y las condiciones no son adecuadas. Recuerden también que cuando llueve el día anterior, si la lluvia es muy copiosa, pueden existir en algunas playas la colocación de bandera sanitaria, porque hay una recomendación de no bañarse las 24 horas posteriores a una tormenta por el agua que llega a través de los alivios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, Pilar, allí pasaba la palabra de Verónica Piñeiro a propósito de la presencia de cianobacterias y el monitoreo que hace la Intendencia de Montevideo y también el trabajo que realizan en Playa Honda con las dunas. El presidente Trump no ha asumido y sigue dando que hablar con distintos países. En este caso, México, donde su presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles a la propuesta de Trump de cambiarle el nombre al Golfo de México, afirmando que el mismo es reconocido por un organismo de Naciones Unidas y que existen otros ámbitos para dirimir estas cuestiones, al tiempo que propuso irónicamente llamar a Estados Unidos América Mexicana. El Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. En su comparecencia diaria ante la prensa, la presidenta de México ironizó al señalar que a Donald Trump lo malinformaron y le hicieron creer que en México todavía gobiernan el expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, sugiriendo que ambos políticos podrían coincidir con los planteamientos que afectan la soberanía nacional, pero que en México gobierna el pueblo, afirmó la mandataria. Claudia Sheinbaum recordó que existe el derecho internacional para dirimir este tipo de polémicas y que un país no puede actuar individualmente, aunque se mostró confiada en que una vez que Donald Trump asuma, habrá una buena relación entre ambos gobiernos, de respeto mutuo, de colaboración, pero no de subordinación, según dijo. La administración del presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, descartó este miércoles que las anexiones de Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá propuestas por Trump sean cuestiones importantes para la seguridad nacional del país, mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, declaró desde París que anexionar Groenlandia no es una buena idea y anticipó que no va a ocurrir. La Comisión Europea y potencias continentales como Alemania y Francia se opusieron firmemente este miércoles a las pretensiones del presidente electo de Estados Unidos, sin descartar para ello la coerción económica e incluso militar, mientras que una encuesta realizada esta semana en Dinamarca reveló que 9 de cada 10 personas consideran que el país no debe renunciar a la soberanía de la isla. Bien, hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, también a las 18:55 y a las 8 en punto mañana estaremos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.